Vamos, este, vamos a empezar entonces. eh, Fíjense qué es lo que estamos pretendiendo hacer, ¿no? Es unir a Simone Weil, la que disfrutamos con la gravedad y la gracia, pero unirla como filóloga o como en su carácter de estudiosa y de filósofa también del carácter griego y, y del valor Y de de los, la propia Ilíada, de la propia, y de la, claro, de la antigua Grecia y sobre todo. que Y entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a retomar fragmentos del capítulo 4 que es de Homero, del libro de Quito, de los griegos, para ver que en el fondo este capítulo nosotros lo vimos. Voy a retomar algunas cosas que nos habla justamente del sentido de Homero y el sentido de la Ilíada en general, porque yo creo que con la belleza, con la reflexión de Simón, la profundidad y la hondura de la reflexión de Simone Weil, más los versos que nos va citando ella en su despliegue, este, bueno, me parece que es como una gran invitación a leer la Ilíada o a releerla. Por eso yo el les decía, rescate de Elena se llama, ¿no? Sí, la raptada. la raptada es Helena, sí. Por donde puedan y por donde me parece que volver a esta Biblia de la antigüedad precristiana me parece maravilloso. ¿Viste, Leo? ¿Cómo? ¿Viste viste que yo por un lado primero hace unos días mandé el libro entero, Sí, Sí. ¿sí? sí. Y ahora, anoche lo que hice, porque yo siempre tengo que bajarlo a Word, porque para poder trabajarlo como texto. Entonces, pedazo por pedazo de el capítulo, de este ensayo de Simone Weil sobre la Ilíada o la fuerza, este, bueno, es lo mismo, pero en Word, y nosotros lo vamos a ir viendo. Vos lo podés ir Ajá, siguiendo desde tu libro, si lo hiciste, lo vamos a ir viendo desde la fotocopia que mandé recién anoche, pero es el mismo texto, ¿no? Yo no cambié nada, claro. ¿ok? Eh, Bien, yo no lo tengo todo. este, yo lo que les voy a proyectar eh, es los fragmentos que yo tenía de el capítulo cuarto, ¿no es cierto? Este, Porque me parece que nos va a ayudar. Sí. Ahora vamos a ir arriba. Este capítulo que está aquí. ¿Qué página será? No. Estoy hablando del capítulo cuarto del libro de Quito, que ya lo vimos. Ah, Que es este, que yo ahora también se los puedo mandar en. Este, mm, pero este capítulo cuarto, ¿no es cierto? Yo les voy se los pongo ahí, les voy a poner un poquitito más de tamaño. Perdón, estoy perdida. El Sí. capítulo cuarto Este de la capítulo, Ilíada de Homero. no, este es el No. capítulo cuarto del libro de los griegos de Quito, que cuando vimos eh, a Sófocles y cosas, vimos muchos capítulos de este libro para ir aprendiendo de los griegos. Y hay un capítulo
que es sobre Homero, que lo hemos visto y que a mí tiene algunas generalidades que yo quiero, que yo, así que les voy a contar algunas cosas de esto. ¿Ustedes lo pueden ver en pantalla? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bien, bien. Entonces, fíjense, ¿no? Lo primero, respecto del tiempo de la Ilíada, ¿no? Se han dicho que era del siglo XII, pero Herodoto dice que es del siglo IX, ¿no es cierto? Siendo según Quito, el más exacto. ¿Por qué es importante? Dice acá a mitad del párrafo. Durante siglos, estos dos poemas fueron la base de la educación griega. Sí, La Ilíada y la Odisea han sido llamados la sí. Biblia de los griegos. ¿Se acuerdan que de esto algo hemos hablado alguna vez? Pero está bueno como para pensar, bueno, cuando los griegos decían, ¿cuál es eh, a ver, cuando los griegos, ¿no es cierto? Este, estamos grabando, disculpen, ¿eh? Voy a chequear una cosa. Sí, está grabando. Perdón, perdón, pero a veces cuando me pasa eso, a veces nos perdemos una hora de clase grabada. Entonces digo, volvemos a lo que estamos hablando. Eh, digamos que el libro de texto básico era, digamos así, lo que propiamente unía, así como yo pensaba, así como la Divina Comedia construyó el italiano para todos los italianos y hizo y construyó la identidad de Italia. Bueno, la Ilíada y la Odisea construyeron el espíritu y la mentalidad griega, ¿no es cierto? Por generaciones y generaciones, por siglos y siglos, ¿no? Eh, acá Quito pone como ejemplo esto que aparece en negrilla, que cuando había que dirimir, ¿no es cierto?, una cuestión, ¿no es cierto?, por ejemplo, o un tema moral o una discusión, bastaba una cita de Homero para este, encontrar la autoridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice que finalmente, junto con el propio idioma, la común herencia de Homero infundía a los griegos la convicción de que pese a las diferencias y odios que los separaban, formaban un solo pueblo. Ah, mira, alguien más. Bien. No sé quién será, pero debe ser Flor. Luego, ahí vamos. Luego, la otra cosa que es interesante, la otra cosa que dice Quito es cómo comienza eh, Homero. Es decir, cómo comienza la Ilíada. Perdón. Es interesante porque en la guerra de Troya es una guerra de 10 años, no empieza siendo una novela histórica sobre, bueno, primero pasó tal cosa y pasaba antes tal otra y pasaba. No, directamente se entra como in media res, o sea, adentro de la cosa. Y entra de una manera, contando el conflicto entre Aquiles y Agamenón. ¿Y cómo? Este conflicto entre Aquiles y Agamenón es lo que produce una innumerable muerte de hombres y mujeres en la guerra. Porque Este, estaba enamorado de Elena, Tile, no, no, ¿no? de Zaira, no, No. no, 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 esta es una pelea, esta es una pelea anterior. Es Agamenón en Aquiles en una entrada al templo de los troyanos. eh, roba a una de las vestales, a una de las vírgenes, que era
de la familia real de los troyanos, y se la lleva. Y cuando Agamenón se entera, que es, creo que el nombre es Zaira, cuando Agamenón se entera, y que es el jefe, se la quita. Y entonces así comienza la Ilíada, con el enojo de Aquiles con Agamenón por el robo. porque le roba. Le roba a la mujer que él sí, pero no es Helena. Después ellos van, el motivo de la guerra es el rescate de Helena, pero eso, pero entonces vamos a leer ahora. ¿Quién entró? ¿Flor? No la veo. Sí estoy. Buenos días. Ahí está. Ah, Me Ahí escapé, está mi linda Flor. me muy escapé. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, Perdón, Vicente, ¿esta es la guerra de Troya? ¿La de Aquiles y Agamenón? exactamente, Sí. exactamente. Este es el comienzo de la Ilíada. Entonces, vamos a leer este pedacito. Eh, ¿La ven bien o que le agrando la letra? Yo la veo bien, pero quizás ahí está más linda. Bueno, muy bien. Canta o musa la cólera de Aquiles, el Pélida, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron, disputando el Atrida, rey de los hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus, Apolo, airado por el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veloces naves aqueas con un inmenso rescate y en las manos las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos Átridas, caudillos de pueblos, así les suplicaban. Átridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que habitan las moradas del Olimpo os permitan destruir la ciudad de Príamo Mm. y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los aqueos aprobaron a Poses que se respetara al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate. Mas el Atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le despidió de mal modo y con altaneras voces. No de yo contigo, anciano, acerca de las cóncavas naves, ya que por ahora demores tu partida, ya que por ahora, porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas de Dios. A ella no la soltaré, antes le sobrevendrá la vejez, mi casa en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y aderezando mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Así, dicho, el anciano sintió temor y obedeció el mandato y fuese en silencio por el estruendoso mar. Bueno, este comienzo que dice muchas cosas que no entendemos, Muchos nombres que me pierden, salvo sí, los clásicos. sí, pero por ejemplo, los átridas son los jefes griegos, ¿cierto? Los jefes aqueos, ¿cierto? Básicamente los jefes aqueos, ¿quiénes son? Agamenón es el jefe de la confederación, donde Sí. se le van uniendo todos E- los distintos jefes de las distintas ciudades. Este, Ese, ac- sí, ese Atridas no tendría que ser con minúscula.
Bueno, solo No sé, me parece porque porque no me lo parece que que pasa fuera es un que se está nombre. refiriendo a cuando dice ahí el Átrida es a Agamenón, Ah, que, y que no viene a como ser, un gentilicio. viene a ser como si fuera el comandante mayor. Ajá, es un Ujú. nombre propio, Porque, entonces está bien. porque Yo, sería Agamenón como el griego más importante y la pelea con el divino Aquiles. Aquiles viene a ser el héroe sí. eh, más valeroso, más vencedor, más caprichoso también, Mm. y que se desenvuelve con su propia autonomía. Y justamente después lo vamos a ver cómo Agamenón le roba la mujer a Aquiles, justamente para es la jactancia de Agamenón y la ira de Aquiles. Lo que después van a decir son las dos pasiones que desatan el nudo de esta tragedia, ¿no es cierto? Que es No hablan de París. no, no. Y después, ¿Cuáles son por ese lado, ¿la puedes repetir, las dos pasiones? son la jactancia de Agamenón y la ira de Aquiles, ¿no es Ok. cierto? Ahora, que acá hay detalles, voy a dejar de compartir un poquitito. Acá hay detalles que las muchachas que saben más que yo también me van a ayudar. Pero eh, la pelea es interesante porque la pelea que se da contra los troyanos, ciertamente la ocasión es el rapto de Helena, ¿ok? Claro. Que el hermano de Agamenón estaba casada con Helena y Helena, que fue casada a los 14 años, se enamora de París, y marcha. Ahora, ¿De ese París o de Héctor? de De, París, París. Héctor es el hijo mayor de Príamo, que es el que eh, el rey de Troya, y es el que, digamos, es el jefe militar de Troya, sí. Héctor. París es el enamorado de Helena. Ahora, este, lo, eh, en, en la guerra de Troya se da indistintamente que a veces ganan los griegos, a veces ganan los troyanos, a veces los vientos están a favor de uno, a veces están en favor de otro. En esta guerra, de donde la suerte es dispar, sucede esta situación donde eh, todos, vencedores y vencidos, o unos y otros adversarios, son como eh, juguete en algún punto de los dioses, es decir, del capricho de los dioses, de de las peleas, ¿no es cierto?, de los dioses, eh, entonces, después lo vamos a ver, por eso vamos a ponernos 15 unos 10 o 15 minutos más para seguir con este capítulo, para ir directamente al texto de Simón Weil, como, porque lo precioso del capítulo de Simón Weil es cómo el imperio de la fuerza se despliega y convierte en materia y en cosa a los hombres y se despliega en todos los ámbitos de la Ilíada. Y ese despliegue de la fuerza, cuando no tiene límite, es cuando no tiene justamente ese equilibrio y esa armonía. Y este, bueno, es como si la preciosura del texto de Simone Weil nos mete en el sentido de la Ilíada. Pero antes, sigo un cachito más, vamos a hacer como hasta las y cuarto, seguimos con
con el texto vuelvo a compartir, con el texto de Quito, para comprender el sentido general. Vicente, yo subí a la cabeza del caballo de Troya. Ajá. Bueno, ¡Qué muy bien, historia! muy bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Este, es lindísimo si uno supiera avanzar más rápido. Este, Bien. ahí va, ahí voy. Acá dice una cosa interesante, ¿no? Que me gustaría destacar, que es el poeta eh, ha tomado más bien su tema con esta fase de la guerra como una materia prima para elaborarlo dentro de una estructura totalmente nueva de su propia invención. No va a escribir sobre la guerra ni sobre una parte de la guerra, sino sobre el asunto que con tanta lucidez expone en los primeros 5 versos. Lo que determina el poema no es nada exterior como el conflicto, sino la trágica concepción de que una pelea entre dos hombres acarreará dolor y muerte y deshonor a muchos otros. Es decir, esto es interesantísimo porque es cómo el mal universal comienza en un entredicho particular entre dos hombres que, lo que decíamos, entre la ira y la jactancia, ¿no? Entre el poder de Agamenón y el poder de Aquiles. Y después el orgullo de unos de rescatar a no solo a Helena, sino que el de vencer a los troyanos para quedarse con todo Troya, porque termina siendo Claro, como un pretexto, ¿no es cierto? Lo de Helena. claro. Ahora, así se cumplía el designio de Zeus, ¿no es cierto? No es algo que sucede solo en esta ocasión, sino que algo que proviene de la verdadera índole de las cosas. No es una referencia a lo particular, sino a lo universal. Muy bien, vamos a seguir un poquito Ay, más. bueno. No, no, decime. No estaba viendo después de Zeus. Ah. Empieza por el contrario en el principio, así lo manifiesta. Muchos miles de Sí, hombres fueron muertos y deshonrados a causa sí, de la pelea. sí. Porque lo va a mostrar muy bien este, Simón Weil, cómo Pero esto lo está diciendo este Cito, Tito o algo así. Quito, no, no, eso lo está diciendo Quito, sí, sí, pero digamos, el sentido de cómo la fuerza, es decir, porque en el fondo es una reflexión filosófica de la cruda realidad de la guerra y de la fuerza, lo que hace Simón Weil. Este, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, dice que el marco no interesa, el marco, sino que lo que interesa es la pelea entre los hombres y lo que van pensando los dioses. Dice que Homero carece naturalmente de una teología. Acuérdense de lo que vimos, ¿no es cierto?, en el Sófocles, que está Sófocles con su está en la mitad del pensamiento mítico y del pensamiento más del lobo, ¿no es cierto? En el caso de Homero, que es mucho antes,
el pensamiento mítico es fuerte, es decir, pensamiento mítico es decir, que el imperio de los dioses es fuerte, aunque éste sea caprichoso. Sin embargo, Homero en la Ilíada hace una reflexión sobre la humanidad y sobre la condición humana como nadie lo puede hacer y nadie lo había hecho hasta entonces. Dice acá, ¿no es cierto? Zeus, cuán insensatos son los hombres. ¿De qué modo culpan los mortales a los dioses? Dicen que todos los males le vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Esto solo lo leo, ¿no es cierto?, justamente con de este cambio, ¿no? Es decir, esta capacidad que tiene Homero en la Ilíada de devolverle a a los propios hombres y mujeres el ser protagonistas de su destino, aunque sean víctimas de las acciones de los dioses. Pero no hay una toma de conciencia ahí. Claro que sí. Por eso dice acá, la azarosa mezcla de lo viejo y de lo nuevo, Mm. ¿cierto? Es decir, lo viejo sería el mundo mítico, lo nuevo es la responsabilidad que le compete a los propios hombres de su destino, ¿cierto? Y Sí. también la Sí, diferencia entre los hombres y los dioses. ¿Quién está ganando ahí? claro. Y no sé. Ahora, Ahí hay un sentimiento de fuerza que yo no sé por eh, como que la manifiestan, pero por otro lado no sé por qué se la creen. sí, Y por el que vence se la cree. No sé. Y sí, hay vencidos, hay vencidos. claro, claro que sí. Ahora, fíjense lo que dice este párrafo. Perdón. Tales ¿Alguien quiere leer este párrafo cuando empiece tales? Yo lo leo si querés. Dale, dale. Tal es, ¿Desde dónde? tal es Tal, entonces el marco en tales que entonces. Tal es entonces el marco en que vemos los hombres y los acontecimientos, no solamente de la época griega, sino no, también de la mayor parte del arte griego clásico. Qué bueno Ok, esto, ¿eh? sí. Vamos, ahora te sigo para así vamos a la. Pero para los griegos, lo que está en negrilla, por favor, Magda. Sí. Pero para los griegos este marco no era decoración, era más bien una especie de perspectiva, no en el espacio, sino en su significado. Él nos permite ver la acción particular que estamos observando, no como un hecho aislado, casual, único. Lo vemos más bien en relación con la estructura moral y filosófica del universo. Bravo, ¿eh? Esta estructura, repito, no es expuesta conscientemente por Homero. Él no tiene ningún sistema filosófico integral. Sin embargo, percibe que hay una unidad en las cosas, que los acontecimientos tienen sus causas y sus resultados, que existen ciertas leyes morales. Esta es la estructura en la que encaja la acción particular. El marco divino de la época significa en última instancia que las acciones particulares son al mismo tiempo únicas y universales. claro. Los griegos
que durante 1000 años acudieron a Homero para la enseñanza de sus jóvenes y para Ay, se me deleite fue. e instrucción de los adultos, no se dirigían a meras reliquias venerables o a históricas sagas patrióticas o a encantadores cuentos de hadas, sino a poemas que ya atesoraban todas las cualidades que habían dado un carácter distintivo a su cultura. Ya estaban estructurados. Ahora, exactamente, volver a un atisbo. Un atisbo de la agudeza con que Homero contempla su objeto y de la vivacidad y economía con la que nos lo hace ver también a nosotros. Un atisbo de la contempla su objeto y de la vivacidad y economía con que nos lo hace ver también a nosotros. Pero Homero y todos sus grandes sucesores tienen otra cualidad de que no nos hemos hablado. Una cualidad que no debemos permitir que permanezca oscurecida por esta fama de intelectualidad y de seriedad moral. Es su humanidad. Claro, Y el héroe griego Diomedes. Diomedes causa terribles estragos entre los troyanos, tan grandes que Héctor abandona el campo de batalla para pedir a las mujeres de la ciudad que imploren a Atenea una ayuda contra este hombre tan terrible. Pero él les encargó que orasen a los dioses y a muchas produjo gran pena. Prosiguió su camino hacia el palacio del rey Príamo, su padre. Hécuba, la reina, lo ve y le pregunta en un estilo francamente heroico: Hijo, ¿por qué has venido dejando el áspero combate? Sin duda los aqueos, de aborrecido nombre, deben de estrecharnos mucho, y tu corazón te ha impulsado a orar a Zeus. Pero aguarda, traeré vino dulce como la miel, para que primeramente la libes al padre Zeus, y luego te aprovecho también a ti si lo bebes. El vino aumenta mucho el vigor del hombre fatigado, y tú lo estás de pelear por los tuyos. Pero Héctor rehúsa. El vino puede hacerme olvidar de mi deber, y no me está permitido realizar una sacra libación con sangre en mis manos. Ok, Mm. hasta aquí. Gracias, Magda. Ven que lo que está queriendo decir es, en medio de esta lucha que comienza por la lucha de dos particulares, que son signos de una lucha universal que arrastra a la Ujú. muerte a miles de hombres. Sin embargo, la Ilíada conserva un sentido de humanidad muy profundo y un sentido moral muy profundo de cómo debían suceder las cosas. Y Claro, encima eh, tiene rasgos, dice, los rasgos, lo va a decir, voy a interrumpir acá. Los rasgos de amor, de belleza, de amistad, va a decir Simone Weil, son los rasgos de poesía más sublime de la Ilíada. Cuando describe con crudeza, desnuda, el imperio de la fuerza y de la violencia, lo va a hacer con una sequedad y del relato absoluto. Y cuando describe el bien ausente, o sea, el bien añorado y ausente, lo va a hacer de una manera, de una belleza sublime. Dice Simone Weil, es como si lo más bueno, lo más bello, lo que debería estar presente, es lo que está mejor expresado. Y lo más duro y lo más
imposible de tragar, que es que el hombre viva sometido a la materia y que se convierta en una cosa y que no pueda y que se derrumbe hasta su misma fuerza interior, también está expresado de una belleza enorme, pero no habla ahí de belleza poética, sino habla de la belleza de la pura realidad y sus consecuencias, ¿no? Es decir, cómo el mal tiene sus consecuencias tremendas, ¿no es cierto? Sin haber leído Simone Weil, me metí en el texto que vamos a ver ahora. Pues, me gustaría que hagamos un parate. Hasta acá, ¿qué quieren rescatar de lo que hemos conversado? Luisa, veo Sí, que te aparece señalado tu cuadrito. es que quedó ahí. Eh, Escúchame, es interesante lo que dice de la humanidad de la Ilíada y lo que sirvió durante siglos para formar a la juventud griega. ujú, Sobre todo lo que vos decís, cómo lo particular se transforma en lo universal por un hecho casi nimio en la historia, que es la pelea entre dos hombres, lo que llegó ujú, a provocar. Y esto ujú, pasó siempre en la historia de la humanidad. Casi todas las guerras empezaron con un problema bastante nimio y se fueron universalizando. ujú. Está muy bien, estamos en el principio del principio. Exactamente. Y estamos, para acordarnos de cuándo estamos en el siglo IX antes de Cristo. Sí, Oh. impactante es, impactante. Sí. Muy Pero bien. también la y que no, conquista de los países. y que nos llega hasta acá. Y que Sí, nos llega hasta acá. Sí. no paró nunca. Igual que ahora, igual. Leo, ¿qué tenés para decir? Justamente estaba pensando que Vilma puso la palabra exacta, la aparición de la conciencia, ¿no? De la Ajá. conciencia humana que se responsabiliza de sus actos Ujú, frente al destino marcado por los dioses, ¿no? Es como que ya hay una separación. ujú. Eso me gustó, la conciencia. Ok. Graciela, Flor, Magde, Vilma, algo más que quieran decir, aparte de los comentarios al paso. No, digan algo. Ah, Ah, Digo algo que ahorita se desde, despierta. porque yo aprendí en lógica, en filosofía, yo aprendí que la intuición es cuando uno capta el concepto, El equilibrio pero entre el el pensamiento. juicio, escuche, pero el juicio es el que compromete la existencia. Cuando yo digo esto es así, me compromete a mí y compromete la existencia. Por eso es tan delicado el juicio, como operación de razonamiento. Después ya, de- después ya el razonamiento ya me pierdo más porque ya de- es un encadenamiento de razonamientos. Pero a mí, la intuición y el juicio, es decir, cuando uno une dos conceptos y dice esto es esto, uno se compromete tremendamente. Sí, yo creo señora. que el hacer de cada uno rebasa a la humanidad y eso tenemos que tenerlo muy presente. O sea, como que tiene una influencia en la humanidad misma. Claro, Eso que, está que, genial. que no es inocente lo que hagamos. Ok, Estoy de importante. acuerdo con eso último. Muy bien. Siempre hay un bajo cuerda Mm. y siempre termina en, en lograr algo que uno quiere, que no es lo que se propone de entrada, o la conquista, Muy o la bien. muerte de alguien. Bueno, Hablamos de humanidad y nos dejamos llevar por estas palabras y los dioses. Y los dioses hasta que te conviene. mm, Yo soy muy cruda en ver la realidad. mm. Claro, pero fíjate vos que son dos acentos distintos, porque Vilma hablaba de cómo las acciones tienen una influencia
fuerte en la humanidad, y vos hablas le diste la vuelta a la influencia negativa, es decir, que como un No, mal, al co- resultado. Yo voy como, al como, resultado. como un mal se encadena y tiene sus Sí. consecuencias. Es decir, sí. Y al final terminan conquistando Troya. Ujú. Toda la Sí, vuelta que le da. pero fíjate, es interesante porque la reflexión última de Simone Weil dice, mire, el Ánico o Eliánico, un historiador que dice que le escribe, eso pasó como 80 años después de Troya, los aqueos fueron conquistados por otros, o sea, los griegos fueron conquistados por otros. Claro, Entonces, estoy claro. diciendo, y en la Ilíada, por eso habla del imperio de la fuerza, en la Ilíada, tanto los vencedores como los vencidos son víctimas de la fuerza y del imperio de la fuerza. Claro. Es decir, Ujú. son Sí, víctimas de ese, decir, no, es decir, son víctimas, o son victimarios y son víctimas, Ujú. porque a veces les toca ser vencedores y a veces les toca ser vencidos. Y la sí. humanidad que trasunta la Ilíada va más allá de quién está ganando o quién está perdiendo. Claro. Me falta Graciela que diga algo, me falta Flor y vamos allá a leer a la Simone Weil. Las dos están mutadas, así que por más Ah, que quieran decir, sí. No, Bueno, no. Me gracias. parece que reconozco que me falta lectura tanto de los griegos como de Simone Weil, pero las reflexiones de ustedes y lo que, como hay que participar, quiero decir dos cosas que me llegaron. Primero, lo de que dos pasiones desatan la guerra, eso me pareció que cómo afecta, digamos, bueno, ya lo han dicho, pero algo tan pequeño, pero tan grande, pero a nivel de dos personas puede terminar afectando a tantas personas y a todos los acontecimientos. Eso me quedó mucho. Y después, algo que es permanente, ¿no? El tema de lo viejo, vos dijiste la mezcla de lo viejo y lo nuevo. Lo viejo es el mundo mítico y lo nuevo que a cada uno le corresponde también un actuar y hay una responsabilidad. Y es un poco esa tensión permanente que hay entre el confiar en uno mismo y confiar en Dios. O por ejemplo esa frase que dice, Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Como que siempre estamos transitando en ese camino entre Dios, para el que cree, digamos, algo mítico y también la responsabilidad individual de la respuesta individual. Eso también, como me quedó un poco eso, pero reconozco que me falta mucha lectura y me encanta, me interesa mucho todo lo que están diciendo. bueno, muy bien. Gracias, Graciela. Flor, en Bueno, cubano, por favor. en Cuba, el motivo central de la Ilíada es la furia de Aquiles, que sufre una ofensa personal, que es el más valiente, que es fuerte, qué sé yo, y termina en la caída de Troya. Entonces, Simone Weil eh, tiene una filosofía para mí que equilibra el pensamiento y la experiencia. O sea, lo que yo pienso y lo que yo vivo sin mezclar ni confundirlo. O sea, una cosa es lo que vivo y otra cosa es lo que pienso, me parece. No, y Mm. aparte en realidad lo que hace Simone Weil es de una obra literaria y de un conflicto crudo de la humanidad, que es el, el imperio de la fuerza, o sea, el imperio de la violencia, que uno Ujú. podría interpretarlo en cualquier conflicto de escala mundial, aún presente, actual, ¿no es cierto? Es decir, las guerras actuales, eh, admiten una reflexión teórica y admiten una reflexión filosófica y de causas y efectos y de cómo se encadenan unas con otras. Y lo valioso de Simone Weil es que no son, no son ni inocentes ni inicuas las acciones, inocuas, perdón, Claro. Ujú. sino que tienen
su Claro, densidad y su densidad de realidad, sí. ¿no es cierto? Acá la leo, quiere decir algo y vamos a ir al texto de Simone Weil porque si no, tengo 24 páginas que nos van a quedar. Siempre nos pasa igual. Sí, Hablando de la intuición que vos mencionaste, se me está ocurriendo que a partir de todo esto que estamos hablando, coincidimos con la doctrina cristiana. El mal no lo crea Dios, lo crea el hombre. Claro, exactamente. Es a claro, partir del hombre que se crea. claro. Exactamente. Y de alguna manera esta ir haciéndose cargo incluso de nosotros somos juguetes del destino, pero que en realidad también somos responsables, es la propia conclusión a la que Claro, llegó. Acuérdense nuestro amigo, ¿no es cierto? Edipo Rey, ¿no? Como él con su propia libertad va tejiendo su destino, que ya estaba dicho por los dioses, pero en realidad fue su libertad, y fue su obstinación, y fue su propia actitud lo que Tus desencadenó decisiones, tus y decisiones. sus decisiones que desencadenaron. Por eso me gusta tanto que nos metamos en la Ilíada, porque es como si nos fuéramos, ¿vieron en esta saga de la guerra de las galaxias, que después de la guerra que te ponen 1, 2 y 3 y después te ponen la primera? Bueno, nosotros yendo a la Ilíada es como si fuéramos a la previa de todas las tragedias de Sófocles, de Esquilo. Es como si nos claro. fuéramos a la base Siempre, que nos sostiene. ¿No es cierto? Bien, vamos entonces a claro. compartir el texto de... ¿Dónde estamos? Uf, Acá será, acá. Perfecto, acá estamos, pero estamos en la última página. ¿Cómo van? ¿Van bien? Muy bien. Sí, ujú. Bueno, porque Un cachito más grande. sí, espera para que llegue a la primera página. ¿Eso lo tenemos nosotros, Vicente? Sí, eso se lo mandé anoche. Es decir, que Ah, es lo mismo que está en el libro. Si ustedes leen el libro y les gusta leerlo del libro en digital, es lo mismo, ¿eh? Yo lo que pasa que lo que hago es lo pongo en Word y le pongo en negrilla las partes que me gustan, pero es así, ¿o ah. no? A ver, vamos a dejarla, ahí está, acá, porque lo otro es la introducción general del libro. Vamos a agrandar un poquito. Les leo un poquito, déjenme que les lea durante 2 o 3 minutos y después conversamos, ¿sí? Ujú. El Espera, verdadero espera. héroe, ¿Qué ¿eh? estamos leyendo ahora? ¿De quién estamos Simone leyendo Weil, ahora? Simone Ah, Weil, La Ilíada o el poema de la fuerza, ahora sí. ¿ok? Sí, sí, sí. Simone Weil, nuestra amiga de la gravedad y la Sí, sí, gracia, sí. bien, Sí, que es de origen judío, pero que no se reconoce como judía sí, sí, sí. y aspira a ser cristiana y es cristiana, pero es muy crítica al mundo cristiano. Fue cristiana por el dolor. Bueno, leo. El verdadero héroe, el verdadero tema, el centro de la Ilíada es Ujú. la fuerza manejada por los hombres, la fuerza que somete a los hombres, la fuerza ante la cual la carne de los hombres se crispa. Ah, El alma humana sin cesar aparece modificada por sus relaciones con la fuerza, arrastrada, cegada por la fuerza de que cree disponer, ese doblegada, cree. doblegada por la presión de la fuerza que sufre. Los que soñaron que la fuerza, gracias al progreso, pertenecía ya al pasado, pudieron ver en este poema un documento. Los que saben discernir la fuerza, hoy como antes, en el centro,
de toda historia humana encuentran en él el más bello, el más puro de los espejos. La fuerza es lo que hace de quien quiera que le esté sometido una cosa. Acá yo voy a poner una coma. No sé si la existe, pero para mí Es decir, que cosifica al hombre ahí. cosifica al hombre, exactamente. La fuerza es lo que hace de quien quiera que le esté sometido una cosa. Cuando se ejerce hasta el fin, hace del hombre una cosa en el sentido más literal, pues hace de él un cadáver. Mm. Había alguien y un instante después no hay nadie. Es un cuadro que la Ilíada no se cansa de presentar. Vamos a hacer así, alguien que lea los versos y yo sigo leyendo después la reflexión. Los caballos. Dale, Vilma, lee ahí donde dice los caballos. ¿A qué llama fuerza? Sí, ¿dónde estoy? Bueno, es lo que va a ir describiendo. La fuerza es a Mirá, la violencia, es el imperio de la violencia, es el imperio del... no sé dónde estoy, Vicente. Bueno, a ver, Los caballos, yo puedo, Graciela, Graciela. vos los versos, o sea, lo que está en perdón, en cursiva. Los caballos haciendo resonar los carros vacíos por los caminos de guerra, en duelo de sus conductores sin reproche. Ellos son la tierra, ellos No. sobre la tierra yacían de los buitres más queridos que de sus esposas. Y el héroe es una cosa arrastrada tras un carro en el polvo. Alrededor los cabellos negros estaban esparcidos y la cabeza entera en el polvo yacía antes encantadora. Ahora Zeus a sus enemigos había permitido envilecerlo en su tierra natal. La amargura de tal cuadro la saboreamos pura, sin que ninguna ficción reconfortante venga a alterarla, ninguna inmortalidad consoladora, ninguna insípida aureola de gloria o de patria. Su alma fuera de sus miembros, ay, está muy chiquita. Su alma Voló. fuera de sus miembros voló, fue hacia el Hades llorando su destino, abandonando su virilidad y su juventud. Okay. Más patética todavía por lo doloroso del contraste es la evocación súbita, rápidamente borrada de otro mundo, el mundo lejano, precario y conmovedor de la paz, de la familia, ese mundo donde cada hombre es para los que lo rodean lo que nos cuenta. Pero antes de seguir a lo que sigue, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, fíjense, ¿no? Lo que ha dicho hasta ahora. La fuerza, ¿no es cierto? El héroe, dice Simone Weil, el centro. Es decir, el héroe no es una persona, el protagonista, el que domina la acción es la fuerza. Y la fuerza que se ve como que modifica el alma humana y que modifica, es el alma que es doblegada por la presión de la fuerza que sufre. Mm. Y entonces, lo que Tai dice de un modo muy lindo en la introducción, nosotros al leer la Ilíada podemos encontrarnos como en el centro de toda historia humana, como en el más puro de los espejos. Ay, Ahora, es así, es increíble cómo te lleva a eso. y aparte como estar bien expresado. Imagínense que es traducción del Sí, francés, que en general las traducciones del francés son muy fieles, porque el francés es muy afín a nuestro idioma. Entonces, Sí. el sujeto, verbo y predicado siempre están en el mismo lugar. Entonces, no, cuando alguien traduce bien el francés es muy parecido. Este, cuando se Es ejerce muy hasta el fin. importante, perdón, me Sí, enganché con, había alguien y un instante después no hay nadie. Es claro, un cuadro que la Ilíada no se cansa de presentar. exactamente. mm, Y entonces acá aparecen entonces los versos, ¿no es cierto? Como, fíjense, la,
el imperio de la muerte está puesto en el protagonismo de los caballos, es decir, los carros vacíos, es decir, en el fondo está hablando de los conductores. Dice, fíjense, parece la poesía, ¿no? Los caballos haciendo resonar los carros vacíos por los caminos de la guerra, en duelo de sus conductores sin reproche. ¿Y cómo este, o sea, porque los conductores son los que habitualmente maltratan a los caballos? Es decir, no hay nadie que los, ellos sobre la tierra yacían de los buitres más queridos que de sus esposas, como Pero diciendo, ahí los fuertes son los caballos. claro, ahí el protagonista son los caballos. Y después la imagen de la muerte, los cabellos negros estaban esparcidos y la cabeza entera en el polvo yacía. Es decir, la capacidad de expresar tragedia humana, pero a través de objetos. Eso es muy antiguo y es muy moderno. Es lo que Rilke estaría encantado de lo que sería la poesía objetiva, ¿no? Cuando un sentimiento es capaz de impregnarse en el objeto de tal manera que está ahí sin decirlo. La Como que tragedia, describe la fotografía. claro. Los cabellos Ella, negros estaban esparcidos y es de una crudeza y la cabeza entera en el polvo yacía, Ah, antes encantadora. Bueno, no había más nada, no había otro modo de describir la fuerza de esa Sí. tragedia. Y ella después, está leyendo y al mismo tiempo está analizando, evaluando lo que le llega, ¿no? claro, y entonces dice, su alma fuera de sus miembros voló hacia el Hades, llorando su destino, abandonando su virilidad y su juventud. Miren qué manera más poética y sí. más realista de decir, claro, su alma se fue, se murió. Y entonces acá aparece este texto, eh, léelo o alguien más en cursiva, está puesto en cursiva Leo. porque es parte del verso, dale, que habla un poco de este contraste. La humanidad de la Ilíada se muestra cuando va explicando el efecto de la violencia en los combates con la nostalgia de la vida normal y la vida cotidiana, y la ausencia de la vida normal y la vida cotidiana, como diciendo, y entonces es casi como cuando dicen ahí, ¿y cómo quedo yo? Como diciendo, si sucede esto, ¿y qué pasa con esto? Otro, es así. ¿Para qué? Ujú. Claro, ¿no? Es decir, es como si la realidad misma y sobre todo la realidad más linda queda como oculta o obnubilada, ¿no es cierto? Bien, Es la dale. casa, es la casa, en la casa ella ordenaba a sus sirvientes de hermosos cabellos poner cerca del fuego un gran trípode, a fin de que hubiera para Héctor un baño caliente al retornar del combate. Ingenua, no sabía que muy lejos de los baños calientes el brazo de Aquiles lo había sometido a causa de Atenas, la de los ojos verdes. Ok. Esta es Andrómaca, la esposa de Héctor, que lo espera a Héctor cuando venga. Es decir, piensen que en la guerra de ellos salían de las murallas de la ciudad, salían a enfrentarse a los griegos, les iba con dispar suerte, a veces ganaban, a veces perdían, y a veces se desesperaba y volvía a buscar un poco de resuello, ¿no es cierto? Fue cuando leímos esa oración que leímos antes en el capítulo de Quito. Esa oración también es la oración que hace el mismo Héctor cuando vuelve a la casa, ¿no es cierto? Bueno, acá también, es decir, es una nostalgia de la vida cotidiana, que dicen, ¿y dónde quedaron los baños calientes? ¿Dónde queda la vida, la ternura de la vida? Y entonces acá dice esto que leo yo. Casi toda la vida humana ha transcurrido siempre lejos de los baños calientes. La fuerza que mata es una fuerza sumaria, grosera de la fuerza, mucho más variada en sus procedimientos y sorprendente en sus efectos,
es la otra fuerza, la que no mata, es decir, la que no mata todavía. Matará seguramente, o matará quizás, o bien está suspendida sobre el ser, al que en cualquier momento puede matar de todas maneras, transforma al hombre en piedra. Del poder de transformar un hombre en cosa, matándolo, procede otro poder, mucho más prodigioso aún, el de hacer una cosa de un hombre que todavía vive, tiene un alma, y sin embargo es una cosa. Ser muy extraño, una cosa que tiene un alma, extraño estado para el alma. ¿Quién podría decir cómo el alma en cada instante debe torcerse y replegarse sobre sí misma para adaptarse a esta situación? No ha sido hecha para evitar una cosa, y cuando se ve obligado a hacerlo, no hay ya nada en ella que no sufra violencia. Subid, por favor. ¿Subir en qué sentido? Ah, Y porque cuando se ve estaba obligado a tapada. hacerlo. Ah, ok. Este párrafo que está acá es tremendo. Léanlo de vuelta en silencio porque me parece que es muy fuerte y muy importante. Porque ya pasó de la fuerza convertirse en cosa, pero acá está diciendo del alma que se convierte en cosa por el imperio de la fuerza aún viviendo. Hay una, Rescátenme. una incomprensión ahí, ¿no? No, más que comprensión hay lo que es, Incomprensión. claro, lo que hay es estar muerto en vida. Sí, Es decir, sí, sí, sí. por el sometimiento de otro. ¿Ok? Cuánta imaginación. La fuerza que mata es una fuerza. Cada uno toma de la expresión. No, yo lo tomé así. Es el muerto en vida. Pero además, como perdidos, que, ¿no? que en cada instante debe torcerse y replegarse, eso es la vida de uno. Sí, pero mira, fíjense esto. Del poder de transformar un hombre en cosa, Sí. matándolo, procede otro Ah, poder mucho más prodigioso, el de hacer una cosa de un hombre que todavía vive. Es decir, Mm. cuando alguien se adueña de otro, sea un menor, sea una esposa, sea un esclavo, sea un trabajador, sea, es decir, lo estamos haciendo una cosa. Es decir, y encima la persona que cuando se toma ese imperio de la fuerza, ilegítimo, encima lo argumenta y se justifica, porque no hay situación de violencia permanente que no tenga un argumento o una justificación, porque nadie busca hacer un mal por el mal en sí mismo. Sin embargo, es tremendo, Mm. porque podés estar haciendo mucho daño sin darte cuenta que así estar decidiendo una guerra, por ejemplo, sin darte cuenta de las consecuencias y sin hacerte cargo de las consecuencias que estás provocando. Ahí pero es eso donde es yo una para. hablaba. Eso puede ocurrir en cualquiera de nosotros hoy en día tranquilamente. También, también. Por eso es tan profundo. Sí, también la última frase, ¿no? Que dice, ¿quién podría decir cómo el alma en cada instante debe torcerse y replegarse sobre sí misma y adaptarse a esa situación? No hay nada que no, o sea, todo es violencia, porque se está tratando de adaptar a lo que no, Ujú, está bárbaro, qué bien explicado que está. ujú. No ha sido hecha Aquí, para evitar una Bien, cosa y cuando se ve obligada a hacerlo, no hay nada en ella que no sufra violencia. bien. aquí está. Esta Vamos es a, una explicación de por qué hoy en día, en algún momento, nos vamos hacia la Ilíada o la Odisea, porque lo que está ocurriendo sigue ocurriendo en la vida, Así mismo. sigue Bueno, ocurriendo. vamos a avanzar, porque si no nos vamos a quedar con el pescado sin vender. Vamos. Y Este, se acerca la hora de comer.
Bien, sigo leyendo. Un hombre desarmado y desnudo sobre el cual se dirige un arma se convierte en cadáver antes de ser alcanzado. Mm. Durante un momento todavía calcula, actúa y espera. Y viene el verso. Sigamos, seguí leyendo Graciela u otro, pero los versos también. Pensaba inmóvil, el otro se aproxima, todo sobrecogido, ansioso de tocar sus rodillas, en su corazón deseaba. Escapar a la muerte. ¿Querés seguir, Vilma? Dale. En su Deseaba. corazón deseaba escapar a la muerte malvada. El negro, des- el negro destino. Y con un brazo apretaba para suplicar sus rodillas. ¿Suplicarse? Sí. Con el otro mantenía la aguda lanza sin abandonarla. Esto es muy bravo. Pero esperen, antes de interpretar, entiendan un poquito. ¿Quién es? Es Héctor, que está a punto está en manos de Aquiles. Acuérdense de la historia, ¿no? Es decir, Sí, sí, el compañero de Aquiles, su novio, su ser, su otro, se vistió en un momento se vistió en un momento de soldado y de soldado así, se vistió como de Aquiles y fue al encuentro de Héctor. Como no era un soldado avesado, en el sentido no era tan, muere y lo mata, Héctor lo mata. Entonces sí. esto desata la furia de Aquiles y entonces en un encuentro definitivo posterior, eh, Héctor tiene en sus manos en la vida de Aquiles. Y lo que está describiendo acá, la misma Ilíada, es como una especie de súplica que hace el mismo Héctor para eh, evitar la muerte, ¿no es cierto? Casi un perdón. Ujú. Pero pronto comprendió que el arma no se desviaría y respirando aún más, ya no es más que materia, pensando todavía que ya no puede pensar en nada. A ver, así sigo leyendo. Así habló el hijo tan brillante de Príamo, con palabras de súplica. Oyó una palabra inflexible. Dijo, al otro desfallecen las rodillas y el corazón, abandona la lanza y cae sentado, las manos tendidas, las dos manos. Aquiles desenvaina su aguda espada, hiere en la clavícula a lo largo del cuello y toda entera hunde la espada de doble filo. Él, cara al suelo, yace extendido y la negra sangre se escapa humedeciendo la tierra. Cuando fuera de combate, un extranjero débil y sin armas suplica a un guerrero, no por eso está condenado a muerte, pero un instante de impaciencia de parte del guerrero bastaría para quitarle la vida. Es suficiente para que su carne pierda la principal propiedad de la carne viva. Un pedazo de carne viva manifiesta su vida ante todo por el estremecimiento. Una pata de rana bajo una corriente eléctrica se estremece. El aspecto próximo o el contacto de una cosa horrible o aterrorizadora hace estremecer cualquier masa de carne, de nervios, de músculo. Solo este suplicante no se estremece, no tiembla, no tiene ese derecho. Sus labios tocarán el objeto para él más cargado de horror. Y acá entra en escena el padre de Príamo, perdón, el padre de Héctor, que es el rey se llama Príamo, que es el rey de Troya, que es que se humilla, se va solo desarmado a los pies de Aquiles a pedirle el cuerpo de Héctor, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere leer?
La parte en negrilla, pero en cursiva. Si quieren, leo yo. Dale, Bien, dale, dale. yo veo muy Vieron bien. ahí, Vieron. vieron entrar el agua Príamo. No, al grano. Ahí va, perdón. Vieron entrar al gran Príamo, no al agua. Perdón, no, sí, entonces estoy medio. Vieron entrar al gran Príamo, se detuvo, apretó las rodillas de Aquiles, besó sus manos terribles, matadoras de hombres que le habían asesinado tantos hijos. El espectáculo de un hombre reducido a tal nivel de desgracia hiela casi tanto como el aspecto de un cadáver. Estas son expresiones de nuestra muchacha. Sí, sí, de Simone Weil. Sí, sí, Como, sí, sí. Claro, todas las como cuando la interpretaciones. dura, como cuando la dura desgracia embarga a alguien cuando en su país ha matado y llega a la casa de otro, de algún rico, un estremecimiento se apodera de los que lo ven. Así Aquiles se estremeció viendo al divino Príamo. Los otros también se estremecieron, mirándose entre sí. Uf, Pero es solo un momento, y bien pronto aún la misma presencia del desgraciado se olvida. Dijo el otro, pensando en su padre, deseaba llorar. Tomándolo por los brazos, empujó un poco al anciano. Ambos recordaban, el uno a Héctor, matador de hombres, y se fundía en lágrimas a los pies de Aquiles, contra la tierra. Pero Aquiles lloraba a su padre, y por momentos también a Potracio. Patroclo. No entiendo nada, no leo bien, perdón. Sus sollozos llenaban la morada. No por Patroclo. insensibilidad, Aquiles con un gesto ha empujado al suelo a ese viejo apretado a sus rodillas. Las palabras de Príamo evocando a su anciano padre lo han conmovido hasta las lágrimas. Es simplemente porque se siente tan libre en sus movimientos y en sus actitudes, como si en lugar de un suplicante fuese un objeto inerte lo que toca sus rodillas. mm, Los seres humanos que nos rodean, por su sola presencia, tienen un poder que les es propio, de detener, reprimir, modificar cada uno de los movimientos que nuestro cuerpo esboza. Alguien que pasa no desvía nuestro camino como un poste indicador. Uno se levanta, camina, descansa en una habitación cuando está solo de la misma manera cuando viene un visitante. Pero esta influencia indefinible de la presencia humana no es ejercida por hombres, a quienes un movimiento de impaciencia puede privar de la vida aún antes que un pensamiento haya tenido tiempo de condenarlos a muerte. Ante ellos, los otros se mueven como si no estuvieran, y ellos a su vez en el peligro en que se encuentran de ser reducidos a nada en un instante, imitan a la nada. Qué bárbaro, ¿eh? Empujados, caídos, permanecen en tierra, mientras a alguien no se le ocurra pensar en levantarlos. Pero levantados por fin, honrados con palabras cordiales que no vayan a tomar en serio esta resurrección, atreverse a expresar un deseo, una voz irritada, los devolvería de inmediato al silencio. Es interesante, fíjense, desde donde hemos leído, ¿no es cierto? Que es la súplica, ¿no es cierto?, de el Padre. Eh, la súplica que le hemos leído a partir de, ¿no? Después que ah,
Le leímos la súplica de Héctor, que anhela y lo mata bien, lo mata tremendamente matado. Pero hay Y como, entonces, como un actuar involuntario, ¿no? claro. Bueno, está muy bien lo que decís, Vilma, porque lo que va a decir más adelante es que es tan fuerte el imperio de la fuerza que Ujú. los que actúan la fuerza terminan siendo fuerzas autómatas que no hacen más que defenderse y actuar como Como dominados, autómatas. sí, como por esa misma fuerza, sí. Eh, Subyace un arrepentimiento. ujú. ¿En quién? Ahora, es muy lindo cuando dice, permanecen en tierra mientras a alguien no se le ocurra pensar en levantarlos, pero Ok, levantados por fin, honrados con palabras cordiales. Sí. ok. Bueno, ¿ven? Ahí hay Esta- esperanzas. este, e- este, este párrafo aquí, que acabamos de hablar de lo que produce el imperio de la fuerza, que no produce solamente eh, muerte, y no solamente nos cosifica y nos petrifica, sino nos produce Nos humaniza también. no, claro, pero produce estremecimiento. Y del Ah. estremecimiento empieza a hablar de una cosa más general, casi pareciera de todas estas filosofías que hablan del cuerpo y de la influencia que tenemos unos con otros, con nuestros propios cuerpos y nuestra manera de ubicarnos en las escenas de la vida, porque dice, los seres humanos que nos rodean, por su sola presencia, tienen un poder que les es propio de detener, reprimir, modificar cada uno de los movimientos que nuestro cuerpo esboza. Y entonces habla como, en el fondo, aunque como uno quiere hacerse el otro, como dirían los jóvenes, uno no puede hacerse el otro cuando está frente a otra persona. La presencia de cada uno y de cada una siempre modifica al otro, ¿no? Es decir, y siempre nos pone. Entonces, no es verdad que somos invisibles. Cuando éramos chicos jugábamos a que éramos invisibles, o al revés, era una terrible amenaza de que tu hermano te dijera, sos invisible, como si uno no existiera. Es decir, esto es imposible cuando estamos dos o tres personas en un mismo lugar y que esa presencia corporal y espiritual no tenga un tipo de influencia. Está Y, hablando de lo que siente ella. Está, está pero haciendo yo, un vuelco hacia ella misma. Sí, y no está pero distinguiendo también eso que dice que la rana reacciona con el Sí, estímulo eléctrico sí. sí, con lo que es lo humano. exactamente, exactamente. Ahora, esta influencia indefinible de la presencia humana no Mm, es ejercida por hombres a quienes un movimiento de impaciencia puede privar de la vida, aún antes que un pensamiento haya tenido tiempo a condenarlos a claro. muerte. Está diciendo, esta presencia, de pronto en un gesto rápido de la decisión que ya había tomado, ¿no? eh, Aquiles lo mata a Héctor, ¿no? Es así. Y también se deja conmover Aquiles por este rey envejecido que se Mm. humilla ante él y le pide el cuerpo de su hijo. Entonces, finalmente se lo da. La fragilidad humana. Ahora, seguimos. Hay un trío ahí. Aquiles con Héctor y Aquiles con el viejo. Exacto. Dijo, y el anciano tembló y obedeció. Al menos, fíjense este párrafo de los suplicantes, al menos los suplicantes, yo me entretengo en leer porque cada párrafo no tiene desperdicio, así que Ay, Sí, sí, sí. sí. tengan paciencia. Al menos los No, suplicantes, una vez escuchados, vuelven a ser hombres como los otros. Pero hay seres aún más desgraciados,
que sin morir se convierten en cosas para el resto de la vida. Escuchen esto. Mm. Hay seres aún más desgraciados que sin morir se convierten Se en convierten en cosas cosas. para el resto de su vida. Mm. No hay en sus jornadas ninguna alternativa, ningún vacío, ningún campo libre para nada que venga de ellos mismos. No son hombres que vivan más duramente que los otros, socialmente colocados más bajo que los otros. Es otra especie humana, un compromiso entre el hombre y el cadáver, como si dijera un intermedio entre el hombre y el cadáver. Que un ser humano sea una cosa es, desde el punto de vista lógico, contradictorio. Pero cuando lo imposible se convierte en realidad, lo contradictorio se convierte en el alma en desgarramiento. Vuelvo a leer. Que un ser humano sea una cosa es desde el punto de vista lógico, Lógico. contradictorio. Pero cuando lo imposible se convierte en realidad, lo contradictorio se convierte en el alma en desgarramiento. Esa cosa aspira en todo momento a ser hombre, una mujer, y en ningún instante lo logra. Es una muerte que se estira a lo largo de una vida que la muerte ha congelado mucho antes de suprimir. Es espantoso, Pero este párrafo es espantoso, pero es real, porque hay es mucha espantoso. mucha gente que es anulada o que se siente anulada de tal manera que lo vive así. Es decir, es lo que decíamos antes de lo que es. Por eso es tan importante esa misión que tenemos en la vida, que es de despertar a la vida, a la gente que se siente vivir sin vivir. O en cubano muerto en vida. ¿Verdad? A ver, di algo, Flor. Bueno, está imponente, impresionante. Eh, sí, la fragilidad de la vida, como te comentaba ahorita. Eh, yo creo que el pensamiento, esta cultura que ella está tratando de mostrar es el origen de nuestra cultura, por supuesto, de la cultura occidental, pero que está presente y muy actual. La fragilidad de la vida, el equilibrio, la justicia, la equidad, no sé, este sentido de que la muerte, yo anoté esto que ahorita el héroe es una cosa arrastrada tras un carro en el polvo. El héroe es la fuerza, ¿no? Es algo Ujú. así. Ok. Ahora lo que voy a seguir leyendo, lo vamos a seguir leyendo, es de alguna manera, son los aspectos de humanidad, casi como Di- los de humanidad, Ah, los, los rincones de humanidad que se cuelan en medio de esta tragedia. Eh, la Virgen, hija de un sacerdote, sufrirá esta suerte. A ver, Vilma, dale, Que veo poquito, pero igual. no la devolveré. No la devolveré. Antes le sobrevendrá la vejez. En nuestra... Espera, voy a empezar de nuevo. Vale. No la devolveré. Antes sobrevendrá la vejez en nuestra morada, en Argos, lejos de su país, corriendo al telar, Sí. Viniendo a mi viniendo lecho. a mi lecho. Ok. ¿Qué es el telar? El El telar, instrumento, el telar, el telar. el instrumento de telar. Sí, sí. Y la Bien. joven mujer, la madre esposa del príncipe, la sufrirá. La joven mujer, la madre esposa del príncipe, lo sufrirá. ¿Y quién un No. día en Argos? A ver, No, deja, no, veo deja muy que, mal, veo muy sí, deja que mal. sigo yo. Y Sí, quizá por un favor. día en Argos tejerás la tela para otra y llevarás el agua de Miseis o del Hipereo.
muy a pesar suyo, bajo la presión de dura necesidad. El niño, heredero del cetro real, la sufrirá. Ellas sin dudas irán al fondo de las cóncavas naves, yo entre ellas y tú, hijo mío, conmigo, tú me seguirás y harás trabajos envilecedores, penando bajo la mirada de un amo sin dulzura. Tal suerte a los ojos de la madre es tan horrible para su hijo como la misma muerte. El esposo, para que entiendan, pues si acaso podemos entender, está hablando, es como si fuera Héctor que está pensando en el sufrimiento que va a tener su esposa y su pequeño hijo cuando él, vencido, su esposa y su hija sean apresadas y llevadas a otro lugar y llevadas como esclavos. Tal suerte a los ojos de la madre es tan horrible para su hijo como la misma muerte. El esposo prefiere haber perecido antes que ver así reducida a su mujer. El padre llama a todas las calamidades del cielo contra el ejército que somete a su hija a ese destino. Pero en aquellos sobre quienes se abate un destino tan brutal, borra las maldiciones, las rebeldías, las comparaciones, las meditaciones sobre el futuro y el pasado, casi hasta el recuerdo. Y ahora se mete en un tema que es esto, ¿no? Cómo el sufrimiento es capaz de reducirnos a la muerte en vida como esclavitud, como si fuera una especie de mutilación de todo pensamiento. No corresponde al esclavo ser fiel a su ciudad y a sus muertos. Cuando sufre o muere uno de aquellos que le han hecho perder todo, que han asolado su ciudad, que han asesinado a los suyos bajo sus ojos, entonces el esclavo llora. ¿Por qué no? Solo entonces le son permitidos los llantos, hasta le son impuestos, pero en la servidumbre las lágrimas no corren fácilmente desde el instante en que pueden hacerlo impunemente. Dijo llorando y las mujeres gimieron, tomando como pretexto a Patroclo, cada uno por sus propias angustias. En ninguna ocasión el esclavo tiene derecho a expresar algo, salvo lo que puede complacer a su amo. Por eso, si en una vida tan sombría algún sentimiento puede despuntar y animarla un poco, es el amor al amo. Todo otro camino está cerrado al don de amar. Como para un caballo uncido, un carro, las balas, las riendas, los frenos borran todos los caminos y salvo uno. Y si por milagro aparece la esperanza de volver a ser un día, por favor, alguien a qué grados no llegarán el reconocimiento y el amor por hombres hacia los cuales un pasado muy reciente debería inspirar horror. Eso merece detención, ¿eh? Sí, leo los versos y detenemos. Mi esposo, a quien me habían dado a mi padre y mi madre respetada, lo vi ante mi ciudad traspasado por el agudo bronce. Mis 3 hermanos, nacidos de una misma madre tan queridos, encontraron el día fatal. Pero tú no me dejaste cuando mi marido por el rápido Giles fue muerto y destruida la ciudad del divino Mines. Verter lágrimas me prometiste que el divino Aquiles me tomaría por esposa legítima y me llevaría en sus naves a Pitia a celebrar el casamiento entre los mirmidones. Por eso te lloro sin descanso, a ti que siempre fuiste dulce. Sí, vamos a parar de compartir. A mí me confunde a quién estoy leyendo. Si la estoy leyendo a Simen, me voy más hacia Simen que Simón. hacia el autor. Es Y como bueno, que pero con el tipo de letra lo tenés que... Están separados cuando es sí, redondilla. pero lo que me cuesta es seguir el hilo del autor o si las expresiones de ella que le llegan a ella
como que me confunden y me voy hacia ella. Bueno, es un problema mío. Está bien. Ahora, Es como que me meto más en ella que en la versión original. Pero es ok, que ella dice más o menos lo que siente lo que realmente dice el verso. ujú, Sí, sí. sí, tal cual. Sí, No, y aparte, pero está bien. Es decir, estamos leyendo como versos fundamentales de la Mm, Ilíada a través de sí, la mirada de Simone Weil. Y pero vuelca ella también. no, claro, es su mirada, vuelve un montón. sí. Es su trabajo, es su Sí, trabajo. sí, 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 vuelta, vuelta. Este, entonces pienso en la vida de ella que le hace sentir eso y Son en parte, cierto modo esa, transforma algo. sí, esa, mientras estudia, mientras reflexiona, Mm, actúa y vive, porque ella tiene un testimonio de vida muy fuerte, que ella Claro, ha defendido a la condición obrera, ha sí, trabajado, ha sí, tenido su momento de conversión, sí, ha sí, trabajado sí, como una obrera, es sí, decir, sí, 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 durante un año, incluso a pesar de su propia salud. Entonces, eh, mientras lee la Ilíada, mm, ella va describiendo también la propia interpretación de la condición humana. claro. Eh, claro, lo eh, que ella vivió. y sobre todo, imagínense, esto es 1939, es decir, y 1941. Es decir, todas estas cosas ella las escribe mientras Francia está ocupada por los nazis y ella está viviendo en la parte libre de Francia, en el régimen de Vichy, hasta que se logra viajar a Estados Unidos. Cuando viaja a Estados Unidos, ella quiere volver al frente, a la resistencia, y por eso va a Londres. Y en Londres es que, para unirse a la resistencia, y en Londres es Claro. que mejora su salud. Pero eh, Y está anda en algo como sindicatos también. también bien. Yo me gustaría leer una cosita más de, ¿no es cierto? Eh, porque lo que es tremendo en su manera de unir los versos es cómo una vida humana sometida a la fuerza se va degradando de tal manera y va viviendo una no vida, ¿no? Y entonces a mí, este, nos gustaría que veamos la página 7 y 8 y hasta ahí lleguemos y hagamos nuestros comentarios. Pero que podamos leer esta página 7 y 8 eh, hasta que, hasta que llega a decir que Ares eh, es equitativo, mata eh, a los que matan, ¿no? Es decir, eh, porque entonces ahí creo que no hemos hecho corte en este encuentro. No, Ha sido no, no sabemos. es de literatura, pero dirían los científicos, ha sido de materia dura. No Sí, solo, no solo por la belleza de los versos, sino Sí, por lo sí. duro de la realidad sí, dura, por el por contenido es atrapante. el contenido es atrapante y es muy duro. Entonces, Eh, este, si me dejan, vamos a leer dos páginas y después hacemos los comentarios finales, ¿ok? dale, dale, dale. Es Este, muy bueno, muy bueno. porque mire, es que es así.
tenemos la virtud, Leo, de volver al siglo XVIII, porque en el siglo XVIII había pocos libros y la gente, y Hölderlin se reunía con sus amigos a leer. Y bueno, si nosotros no hiciéramos este ejercicio, leeríamos muy poco. Entonces, nosotros nos dedicamos a aprender y a leer juntos. Es así, porque nadie sabe mucho más que nadie. Es decir, todos sabemos un poquito de un poco y otro poco no sabemos. Mm, Bien, antes que vayan pensando sus reflexiones finales, los voy a tosigar con 2 hojas más y hacemos las reflexiones finales. Este es un trío, o menos Yo cuando, y nosotros. cuando, cuando lees, yo puedo seguirlo, pero cuando, si no me cuesta mucho leer, me Bueno, resulta, perfecto. Entonces, ahora les leo donde habíamos dejado y leemos así hasta las 7, 8 y dejaremos la otra mitad para la vez que viene. uf, Acá me gustaría empezar, porque este fue el último verso que les leí, con esta reflexión que habla de la condición del esclavo, ¿eh? Y de lo que pierde el esclavo. Acuérdense viene a ser si el protagonista en la Ilíada es la fuerza, bueno, va describiendo, lo que pasa es que después va a decir, hay vencedores, no hay vencedores ni vencidos, diría. ¿Quién fue que dijo no hay vencedores ni vencidos? ¿Mitre? no sé. Bueno, leo. No, leo yo. No se puede perder más que lo que pierde el esclavo. Pierde toda la vida interior. Solo la reconquista en parte cuando aparece la posibilidad de cambiar de destino. Acuérdense que la guerra, el que gana, tiene derecho al saqueo. O sea que todas, ¿no es cierto? Mata a los hombres y se lleva a las mujeres y a los niños y todo de esclavos, ¿ok? Estamos hablando de eso, ¿eh? Justo en el jubileo, justo. Bueno, claro. Solo la reconquista en parte cuando aparece la posibilidad de cambiar de destino. Tal es el imperio de la fuerza. Ese imperio va tan lejos como el de la naturaleza. También la naturaleza, cuando entran en juego las necesidades vitales, borra toda vida interior, aún el dolor de una madre. Y acá cita a una madre famosa que, habiendo muerto la mayoría de sus hijos, sin embargo, vuelve a tener que olvidar la pena más grande de su vida para volver a tener hambre y saciarse de lo que necesita. Hablando de Niobe. Pues aún Niobe, la de la hermosa cabellera, pensó en comer. Ella de quien 12 hijos perecieron en su casa, 6 hijas y 6 hijos en la flor de la edad. A ellos, Apolo los mató con su arco de plata en su cólera contra Niobe. A ellas, Artemisa, que ama las flechas, porque ella se había comparado a Leto de hermosas mejillas, diciendo, tiene 2 hijos y yo engendré muchos. Y esos 2, aunque no fuesen más que 2, los mataron a todos. 9 días yacieron en la muerte. Nadie vino a enterrarlos. Mm, La gente se habían convertido en piedras por voluntad de Zeus, y al 10.º día fueron sepultados por los dioses del cielo. Pero ella pensó en comer. Cuando se sintió fatigada por las lágrimas, jamás se expresó con tanta amargura la miseria del hombre, que hasta lo hace incapaz de sentir su miseria. Mm. La fuerza manejada por otro es imperiosa sobre el alma, como el hambre extrema, puesto que consiste en un perpetuo poder de vida y muerte.
y es un imperio tan frío y tan duro como si fuera ejercido por la materia inerte. El hombre, que se siente siempre más débil, está en el corazón de las ciudades, tan solo, más solo de lo que podría estarlo un hombre perdido en medio del desierto. Y acá ya empieza a hablar de cómo es Zeus y son los dioses los que buscan el equilibrio en el imperio de la fuerza. Dos toneles se encuentran colocados en el umbral de Zeus, donde están los dones que otorga, males en uno, buenos en otro. A quien hace funestos dones expone a los ultrajes. La terrible miseria lo arroja a través de la tierra divina. Va errante y no recibe consideración de los hombres ni de los dioses. Tan implacablemente como la fuerza aplasta, así implacablemente embriaga a quien la posee o cree poseerla. Nadie la posee realmente. En la Ilíada, los hombres no se dividen en vencidos, esclavos, suplicantes por un lado y en vencedores, jefes por el otro. No se encuentra en ella un solo hombre que en algún momento no se vea obligado a inclinarse ante la fuerza. Los soldados, aunque libres y armados, no reciben menos órdenes y ultrajes. A todo hombre del pueblo que veía y gritaba, golpeaba con su cetro reprendiéndolo así: miserable, mantente tranquilo, escucha hablar a los otros, a tus superiores. No tienes ni valor ni fuerza, no cuentas para nada en el combate, para nada en la asamblea. Mm, Persites paga caro palabras que sin embargo son perfectamente razonables, que se asemejan a las que pronuncia Aquiles. Lo golpeó, él se encorvó, sus lágrimas corrieron a prisa. Un tumor sangrante se formó en su espalda, bajo el cetro de oro. Se sentó y tuvo miedo. En el sufrimiento y el estupor enjugaba sus lágrimas. Los otros, a pesar de su pena, se regocijaron y rieron. mm, Pero el mismo Aquiles, este héroe altivo, invicto, aparece en el comienzo del poema llorando de humillación y de dolor impotente, después que le han arrebatado ante sus ojos la mujer que quería ser su esposa, sin que haya osado oponerse. Pero Aquiles se sentó lejos de los suyos, apartado, al borde de las olas blanquecinas, la mirada sobre el vinoso mar. Agamenón ha humillado a Aquiles con un propósito deliberado para demostrar que él es el amo. Así sabrás que puedo más que tú, y cualquier otro vacilará ante de tratarme como igual y levantar la cabeza ante mí. Pero algunos días después el jefe supremo llora a su vez y se ve obligado a rebajarse a suplicar y siente el dolor de hacerlo en vano. La vergüenza del miedo tampoco es perdonada a ninguno de los combatientes. Los héroes tiemblan como los otros. Basta un desafío de Héctor para consternar a todos los griegos sin excepción, salvo Aquiles y los suyos que están ausentes. Dijo y todos callaron y guardaron silencio y tenían vergüenza de rehusar, miedo de aceptar. Pero desde que haya que avanza, el miedo cambia de lado. A los troyanos, un estremecimiento de terror hizo desfallecer sus miembros. A Héctor mismo su corazón saltó en el pecho, pero no tenía el derecho a temblar ni a refugiarse. 2 días más tarde, Áyax a su vez siente terror. Zeus, padre de lo alto en Áyax, hizo subir el miedo, se detiene sobrecogido, abandona el escudo de 7 pieles, tiembla, mira completamente extraviado la multitud como un animal. Ya casi terminamos.
También a Aquiles le ocurre alguna vez temblar y gemir de miedo ante un río, es verdad, no ante un hombre. A excepción suya, absolutamente todos aparecen en algún momento vencidos. El valor contribuye menos a determinar la victoria que el destino ciego, representado por la balanza de oro de Zeus. En ese momento, Zeus padre desplegó su balanza de oro. Colocó dos partes de la muerte que ciega todo. Una para los troyanos, domadores de caballos. Otra para los griegos, acorazados de bronce. La tomó por el medio. Fue cuando bajó el día fatal para los griegos. A fuerza de ser ciego, el destino establece una especie de justicia, ciega también, y castiga a los hombres armados con la pena del talión. La Ilíada la formuló mucho antes que el Evangelio, y casi en los mismos términos. Ares es equitativo, mata a los que matan. Chan, pobre gente. Leo, Sí. Luisa, díganos algo, ustedes que enseñaron a Homero durante tantos años. A ver. Bueno, yo admiro profundamente la profundidad justamente del pensamiento de Simone Weil, que fue Ajá. capaz de Es rastrear increíble. y descubrir en los actos de los personajes de la Ilíada la fundamentación de la condición humana, ¿no? Que después aparece para nosotros en el Evangelio, obvio. Pero la va descubriendo en aquellos tiempos lejanos de la literatura occidental, ¿no? El monumento de la literatura occidental, la Ilíada. Okay. Y en el último párrafo lo dice. Sí, tal cual, sí. La Ilíada la formuló antes que el Evangelio. Ajá. Sí, tal cual. Sí, yo lo había dicho antes. Sí. Okay. Perfecto. Luisa, te quiero escuchar. Se A perdió mí la me balanceó un poco Zeus con su balanza, donde Ajá. puso en cada plato uno y dijo, los dos mataron. Ese es un absoluto. Empató la situación. No, pero yo creo que ahí donde dice Ares es equitativo, mata a los que matan. Sí. Y si es el ojo por ojo, diente por diente. Claro. No, pero por otro lado, si te portás bien, te portaste bien, te lo reconocemos. Si te Pero portaste no mal, mataron todos. te Exacto. cascamos. Lo único que hubo un poco cuando clavaban la lanza que le daba pena y no la clavaba del todo. Pedía perdón y la seguía clavando. Bueno, Bueno, ¿cómo nos fue? Ahora, ¿cómo nos muy fue? bien. Luisa, ¿te fuiste o Sí, no? no, acá estoy. Ah, bueno, No, entonces, digo, decinos algo, Misha. es increíble cómo capta el instante mismo de la muerte. Cuando dice, ellos sobre la tierra yacían de los buitres más querido que de sus esposas. Las esposas querían a los hombres, los buitres a los cadáveres. En un segundo, cuando dice la cabeza entera en el polvo yacía, antes encantadora. Una cabeza encantadora se convierte al instante en un despojo sangriento. Y lo más impactante es lo que se puede pensar, o uno imagina, que se puede pensar alguien que está frente a la muerte y dice, pensando todavía que ya no puede pensar en nada. O sea, cuando cae el telón. Por otro lado, la Ilíada es un poco la Biblia laica de la literatura universal, y vemos en el mito del eterno retorno, por ejemplo, el Cid campeador
que había matado al padre de Jimena, ella misma le reclama, como era la época, que se case con ella para protegerla porque quedó desvalida al quedar huérfana. Por otro lado, ¿qué pasa con las esclavas blancas? Que repiten exactamente todo lo que leímos de la esclavitud y de la pérdida. Y ahí dice que lo único que podría salvar es amar al secuestrador, que es un poco lo que hemos visto en los tiempos modernos con el síndrome de Estocolmo. Ya está. Gracias, Luisa. De nada. ¿Quién sigue? Perdón, a mí me gustó también el concepto de la fuerza al inicio, porque me hacía divagar un poco a qué fuerza se refería. Hay muchos tipos de fuerza. Ahí me atrapó bastante. Ok. Y aparte porque las 24 páginas, digamos, en mi documento, en el libro son más. Es decir, Sí, es un despliegue de todas las aristas de la fuerza, como sí, protagonista del sí, poder. sí, sí, sí. A mí, Graciela. yo que me quedó muy fuerte lo que dijo Luisa, porque, bueno, la fuerza y la violencia que se convierte en violencia interior del que fue cosificado, ¿no? Y cómo la única libertad que le queda es amar al secuestrador. O sea, es no sé, es el sumum de la violencia, ¿no? Ejercida sobre uno mismo. Me impactó eso, ¿no? Pero me gustó mucho, me dejó pensando mucho en cosas personales. Realmente se ve que ella lo lleva a un plano tan personal, la interpretación, que me quedo muy como pensando. Muchas gracias. Sí, porque uno se mira, es así, ¿no? En Ujú. la Ilíada y en la interpretación de Simone Weil, uno se mira en el espejo, ¿no? Es decir, Siempre. un juego del espejo que te devuelve tus Sí, propios reflejos. sí. Me falta la cubana y últimas palabras de Vilma, que siempre tiene así esas palabras cortitas que nos matan y nos van. Flor, dale. Y Luisa, No, pero Luisa ya dijo. Hablé, Magda. No, Luisa ya habla ¿sí? y no habla más. Cuando Luisa habla, después no habla más. Es el colofón. Nos mató, Luisa, nos mató. Dale, Flor. Bueno, me ha hecho meditar sobre el momento de la Ilíada y el hoy. O sea, me ha hecho hacer todo el tiempo una comparación con estas situaciones actuales, pensando en el momento histórico donde ella está viviendo y en lo nuestro hoy. O sea, son 3 escalones, 3 saltos de la elipse, pero en cómo la fuerza, eh, como tú dijiste, Vicente, el héroe es la fuerza, que me gustó mucho eso. Eh, ¿Cómo puede expresar estos sentimientos de dolor, de tragedia y caracterizar todos estos sentimientos de aquel momento y el que ella está viviendo, que yo los conecto con el hoy? Además, hay una cosa que me vino a la mente. Cada rey tenía en el Olimpo los parientes, era hijo, sobrino, o sea, estaba todo concatenado con sus dioses. Y hay 2 historias paralelas, ¿no? Sos Eh, otra Simén. en el cielo y en la tierra. Sí, Sí, muy lindo y además eh, me parece que es crudo y es crudo. muy violento, Como a veces es cruda la misma realidad. como la realidad. Bien. Vilma, Claro. decimos 2 palabras últimas que siempre tú le dices, haces un resumen de 2 palabras. No, hoy va a ser un poco más extensa.
pero capaz que controvertida. A mí me gustó la complementación que el hombre hace con la mujer, porque cuando quiere volver al hogar o cuando quiere volver a sentirse en el calor de la vida, vuelve a la mujer. Y por otro lado, si en algún momento la usa como trofeo, en otro momento le pide a la mujer que ore, como, como reconociéndole una sensibilidad o una llegada que él no tiene. Ok. Bueno, gente, son y 37. Bueno, Tarea para el hogar. Tienen 10 páginas, estamos en la página 9 y es la página 24. Tienen que leerse las 14 páginas que quedan y elegir algunos párrafos que quieran destacar, porque en la primera hora del martes que viene vamos a tratar de terminar. Entonces, pero ya que lo tienen en el texto, tráiganselo leído y sobre todo habiendo elegido 2 o 3 párrafos, no mucho más, de esas 10 o 12 páginas. Van a ver que vamos a poder hacer un buen final porque me parece que hasta ahora queda muy trágico. Simone Weil es más equilibrada, es decir, tira más para arriba, pero todavía nos falta toda la mitad del documento. Cuídense mucho. Muchas Chau. gracias. Gracias. Bueno, Chao. Chao. gracias. Hasta luego.